Saludos a todos que nos acompañan por Facebook y también por nuestra plataforma de Skype empresarial. Saludos y muchas gracias a todos los que nos ayudan con este proyecto sagrado de estudio de Torah y de beneficio, que sea de beneficio para los Anosim mundialmente en el retorno al judaísmo, camino separadita, al camino de nuestros padres. Por eso nosotros nos juntamos para estudiar Torah y darles ánimo, darles ayuda para acercarse más y más cada día, nosotros también, al camino de la Torah. Un saludo especial a Natanael. Hoy, Natanael, nuestro técnico maravilloso, nos va a leer las preguntas, no solamente de Skype empresarial, pero también de el Facebook. Buena suerte para él, un poquito de trabajo, que nos ayude bien. Saludo especial también para nuestra coordinadora Miriam Álvarez de España, que nos está acompañando por Skype empresarial en la plataforma de nosotros. Nos ayuda mucho con todos nuestros proyectos, la coordinadora de España, a Joseph y a Alma, que son los coordinadores de Latinoamérica, y a todos nuestros coordinadores y nuestros talmidim. Gracias por acompañarnos. Para mí es un placer, un gran honor, de verdad, honestamente, poder servir por este medio y ayudar a tantas personas poder aprender Torah en todas partes del mundo. Un poquito de café para coger más energía. La semana pasada tuvimos un shiur un poquito más tarde por diferentes razones, muchos diferentes eventos. Yo estuve fuera la semana pasada para Shabbat. Nosotros fuimos a Filadelfia y participamos en el servicio de mi buen amigo, el rabino, ministro de la sinagoga española y portuguesa en Filadelfia, Mikveh Israel, una de las sinagogas más históricas de este país, a donde muchos de los judíos que participaban en esa sinagoga tomaron parte muy importante en el desarrollo primero de la Revolución Americana, en el tiempo de George Washington, en los tiempos coloniales, y entonces también participaron en el desarrollo de muchas de las grandes instituciones americanas, judías de los Estados Unidos. Fue un gran honor poder pasar Shabbat junto con ellos allí en la sinagoga española y portuguesa, bajo la dirección del rabino Albert Gabay, muy buen amigo mío, y fue una experiencia siempre muy bendecida poder compartir en el Nusach Tefilá, en la orden de la Tefilá española y portuguesa, que siempre nos toca muy profundamente. Hoy me voy a concentrar, como ya expliqué, pero quiero añadir una cosa más, que la semana pasada cuando estaba dando el shiur, el gato, el Dr. Katz, se subió aquí a oír el shiur y esta mañana temprano salió, yo le digo, de parranda para todo el barrio, pero regresó justo ahora mismo para poder oír el shiur. Así que yo creo que a lo mejor tenemos una visita del Dr. Katz durante el shiur. Saludos desde todas partes del mundo. Estamos recibiendo, gracias a Dios, muchos saludos de todas partes del mundo. Cada uno de nuestros talmidim es importante para nosotros. Yo tengo algunos cambios que yo necesito compartir antes de comenzar con el shiur, y estaba esperando para darle la oportunidad a muchos que entran al shiur a la hora latina, a que lleguen, entren a oír lo que vamos a compartir, palabras de Torah, ojalá que palabras de aliento y algunas ideas en general de la Torah. Antes de comenzar en eso, quiero mencionar algunas de las dificultades que desafortunadamente he estado pasando últimamente, y quiero compartir un poco sobre eso, y si Dios quiere nosotros vamos a hablar más sobre eso.
Pero aquí viene. En estos momentos, yo he tenido una ruptura con la sinagoga de Yonkers. Ya yo no soy el rabino del Lincoln Park Jewish Center. La sinagoga decidió ese domingo que ya anuncié, decidió a no seguir empleándome como el líder de esa sinagoga. Y nosotros tenemos, eso fue en reacción a una demanda que desafortunadamente tuvimos que poner um, contra la sinagoga, por la razón de que por mucho tiempo hemos estado tratando de negociar con ella, pero no he podido. En todas las diferentes pedimos que usen un mediador, llegar a algunos acuerdos y al fin se rehusaron a hacer eso. Tuvimos que poner una demanda federal aquí en el área de Nueva York contra la sinagoga. En reacción a eso, la sinagoga decidió a no emplear. Entonces ahora la demanda es un poquito más fuerte todavía porque eso es ilegal en este país. Entonces, la razón que lo menciono es para aclararles que ya yo no soy el rabino de la sinagoga de Lincoln Park en Yonkers, y asegurarles, más importante todavía, asegurarles que nuestro proyecto de estudios judíos, nuestro proyecto, el Centro de Estudios Judíos, es absolutamente una organización completamente diferente a la sinagoga de Lincoln Park Jewish Center. Yo fundé esa organización en el año 2000, completamente separada. El gobierno federal reconoce nuestra organización como una organización no lucrativa, completamente separada del Lincoln Park Jewish Center, y nuestra misión de servir a los anusim en el mundo y enseñar Torah en español a todas partes del mundo sigue adelante, y aún puedo decir que va a seguir aún más fuerte todavía. Entonces, aunque estoy pasando por algunas dificultades, y eso incluye dificultades económicas, nosotros no vamos a perder nuestro enfoque, nuestra misión y nuestra dedicación a servirlos a todos ustedes. Más detalles mientras se vayan desarrollando, pero fuertemente quiero expresarle nuestro sentimiento que este proyecto nunca, no importa la persona que trate de interrumpir nuestro proyecto, ese proyecto no se va a interrumpir. El único que manda en ese proyecto es Kadosh Baruj Hu, el Santo Bendito sea, y nosotros estamos con mucha fuerza siguiendo a enseñar Torah, y le damos las gracias a todos ustedes por su lealtad y por sintonizarse con nosotros, por compartir, por ayudarnos. Necesitamos, tengo que decirlo, necesitamos fuerte apoyo económico. Ahora, con estos cambios, se me pone muy fuerte el camino, y necesitamos que si pueden aportar algunos fondos, especialmente alrededor de Rosh Hashanah, que aporten algunos fondos para el Centro de Estudios Judíos para poder seguir esta sagrada labor. Señores, nosotros vamos a, interesante, que con los altos y bajos de la vida y las dificultades en el área económico, en el trabajo, dificultades en situaciones personales, de todas maneras, lo que más me da alivio a mí, no puedo decirlo honestamente, lo que a mí más me da alivio es poder compartir palabras de Torah con este grupo de talmidim que desea muy profundamente estudiar Torah. Todo el problema es que yo entiendo profundamente que hay un rechazo muy fuerte contra nosotros, pero que hay un llamamiento muy fuerte dentro de nosotros. Entonces,
nos rechazan, pero nosotros seguimos adelante buscando más y más Torah. Sería muy irresponsable de parte mía llegar al otro mundo y que me reclamen en el otro mundo. ¿Qué hiciste para ayudar a los anusim? Y que yo no pueda decir que yo hice todo lo posible para ayudar a los anusim. Ahora, interesante, que yo sé que yo estoy pasando por muchas dificultades, pero verdaderamente las dificultades mías se juntan a las dificultades de mis talmidim, que se encuentran en todas partes del mundo, donde no tienen acceso a una comunidad judía, no tienen acceso a nada de eso, y siguen adelante. Pues entonces, en algunas situaciones, los rabinos, los maestros, inspiramos a nuestros estudiantes. Escuchen bien lo que les voy a decir, escuchen bien, por favor. En algunas situaciones, los maestros, los rabinos, los guías espirituales, animamos a nuestros estudiantes para que ellos puedan sobrepasar, ganarle a cualquier situación que ellos tengan. Pero, en algunas situaciones, los talmidim, los estudiantes, le dan ánimo al maestro. Y en este caso, con la bendición de Dios, el Centro de Estudios Judíos es exactamente eso. Es un apoyo de la parte de nosotros a todos nuestros talmidim, y cada vez que yo he tenido alguna dificultad, entrar a este shiur y compartir, responder a las cartas, responder a las llamadas de nuestros talmidim, me da ánimo a mí también. Entonces es una situación de apoyo mutuo, y con eso se sabe que está la presencia divina y que nos está apoyando y nos está apoyando en este labor. Entonces, por esa razón, de todo corazón, le quiero dar las gracias a ustedes por acompañarnos, por animarme a seguir en esta lucha. Y nosotros sabemos que aunque uno pasa dificultades, que esas dificultades rinden mucho fruto. Entonces nosotros sabemos que va a haber un gran futuro y que ese futuro va a venir, y nosotros vamos a seguir adelante proveyendo lo mejor que podemos. El Talmud dice, Lifum Tzara Agra, de acuerdo con el sufrimiento es la recompensa. Obviamente, lo que ocurre es que en las situaciones que valen la pena, hay mucha gente que tratan de bloquear el trabajo. Pero uno, con mucha fe, sigue adelante haciendo todo lo posible para ayudar a todos los demás. ¿Ya? Señores, yo voy entonces a seguir dando estudio de Torah, y les pido que si Juan Luis está exponiendo ahí Yirmiyahu 31, que yo creo que es absolutamente apropiado en relación a lo que estábamos hablando. Una de las cosas que está ocurriendo en reacción a eso, una de las cosas que está ocurriendo es que el movimiento de los anusim sigue creciendo. Y originalmente muchos se creían que era una locura simplemente de cada individuo. Pero estamos viendo que somos cientos de miles que estamos en todas partes del mundo y nos estamos organizando para poder hacer un retorno completo. Y ese retorno es sumamente importante, no solamente para nosotros como individuos, y eso sería suficiente porque somos dignos de esa atención individual, pero también como parte de la historia, del testimonio del pueblo judío, de supervivencia contra todos nuestros enemigos. ¿Ya? Pues el retorno de los anusim en nuestra generación y el comienzo
de este retorno en esta generación es un testimonio que el Dios de Israel está vivo y sigue adelante, llamando a sus hijos a que retornen al camino que Él le enseñó a nuestros padres, y que esa llama de la Neshama sigue adelante y que nosotros estamos constantemente respondiéndole a ese llamamiento, y con esa idea se puede no solamente restaurar a la casa de Sefarad, a los judíos que somos descendientes de los Anusim, sino también a todo Israel, porque es un testimonio de la supervivencia del pueblo judío. Aunque nuestros enemigos traten de destruirnos, nosotros seguimos adelante y seguimos en el camino de nuestros padres. Que así sea pronto en nuestros días el retorno de los Anusim, que sea una forma de darle nueva vida a todo el pueblo de Israel. Amén. Kenya Hiratson. Parashat Ki Tavo. La semana pasada nosotros estudiamos Parashat Ki Tetzeh. Parashat Ki Tavo comienza con el pasuk y tiene mucho material adentro. Por favor, un poquito de paciencia, me va a tomar un poquito de algunos momentos. Especialmente quería mencionar que Nathaniel, que está en Honduras, nuestro técnico, nos va a leer las preguntas que se van a presentar por Facebook y también por nuestra plataforma de Skype. La parashá comienza con: cuando entres a la tierra para asentarte en ella, tenemos el mandamiento de colectar las primicias, los bikurim, las primeras frutas, y ponerlos en una canasta y llevarlos al makom, al lugar a donde Dios ha puesto su nombre. Interesante que en muchos lugares la Torá habla del sagrado templo de Jerusalén como el lugar, hamakom, el lugar, a donde se asenta, se pone la presencia divina, a donde nosotros vamos a llevar nuestros bikurim, nuestras primicias, y a nuestras ofrendas, y a sentirnos acompañados por la presencia divina en esa casa sagrada, que es la casa sagrada de Jerusalén. Ese lugar es la única casa, la casa del único Dios, en el centro de la tierra de Israel, y de acuerdo con la tradición judía, Jerusalén es el lugar más sagrado en el mundo, y en ese lugar es el lugar a donde Jacob sintió la presencia divina y vio la escalera que conectaba al cielo y la tierra. En ese lugar, Jacob, nuestro patriarca, le prometió a Dios que si podía cruzar, si podría sobrevivir el exilio, que regresaría a ese lugar y establecería una casa para él. Desde el principio, entonces, hay una conexión muy profunda entre el pueblo judío, la tierra de Israel y esa casa sagrada en Jerusalén que está arriba de la montaña de Dios, a donde se creó los sagrados templos, a donde recientemente tuvimos el luto por la destrucción de los templos. Todavía nosotros, cuando oramos, hacemos oraciones mirando para el este, para el lugar sagrado a donde se hacía esta misma mitzvah de los bikurim. Todas las oraciones organizadas, Shacharit, Minha, Arbit, todas las oraciones se hacen mirando para el este, para que todas las oraciones del mundo lleguen a ese sagrado lugar y se forme una conexión muy profunda del pueblo judío. Interesante que leí un libro que habla sobre el Dalai Lama. Dalai Lama es uno de los grandes líderes religiosos, también como rey de los tibetanos.
y está viviendo en exilio por causa del régimen comunista de China. Y está viviendo en Dharamsala, en India. Y para poder entender qué hacer, cómo promover una conexión de los tibetanos que estaban en exilio, que están en exilio, y promover una conexión con esa tierra para los tibetanos en exilio, llamó a un grupo de rabinos que lo acompañen a Dharamsala, en India, para entender cómo el pueblo judío, aunque ha vivido en el exilio por 2000 años, cómo el pueblo judío ha podido mantener su memoria ancestral y su conexión con la tierra de Israel. Y muchos de los rabinos fueron allá a enseñarle al Dalai Lama esta idea de nuestra conexión tan profunda con la Torá, con los mitzvot y con la tierra de Israel. Entonces, profundamente, nuestra experiencia con el Dios que nos sacó de Egipto, es una experiencia conectada a sus mandamientos, a los actos religiosos que estamos estudiando en la Torá, y también es una conexión triple. En otras palabras, son en tres partes. Una parte que tiene que ver con la religión en sí, con los ritos y las enseñanzas de nuestra Sagrada Torá. Otra parte tiene que ver con una conexión muy profunda con la tierra de Israel. Y la otra parte con la nación de Israel. Y el pueblo judío es la nación que toma la historia de todo lo que nos ocurrió, todo el proceso que ha ocurrido, no solamente en el tiempo bíblico, sino también en los tiempos recientes, cuando Dios hizo los milagros necesarios para traernos a nuestra tierra, liberar a nuestra tierra de los terroristas que tenían control sobre los otros países. Nosotros luchamos guerras en el nombre de Israel y liberamos a la tierra de Israel, hicimos una soberanía sobre la tierra de Israel. Entonces, la historia, lo que está ocurriendo con el pueblo judío, en momentos destructivos y también en momentos de salvación, cada uno de ellos tiene un significado religioso y tiene gran señal de que el Dios de Israel está continuamente en una relación con su pueblo. Entonces, la historia del pueblo judío es un testimonio al Dios verdadero que maneja el mundo. Y esto es sumamente importante entenderlo, que no es solamente que el pueblo judío tiene una religión, es una religión, no. El pueblo judío tenemos una nación, una cultura, y la historia de lo que ha ocurrido al pueblo judío es parte de nuestra religión. Déjame explicar algún ejemplo. Déjame dar un ejemplo. Interesante que vi por la red esta semana muchos de los protocabalistas, los que dicen que son mecubalín, promoviendo constantemente esta idea de el Ari, que está bien, está en el Ari, dice el Ari, que el traer, cuando traíamos los bikurim, las primicias, las primeras frutas, que nosotros sabemos por medio de Parashat Mishpatim, que son las 7 frutas de la tierra de Israel, las 7 frutas sagradas de la tierra de Israel, las poníamos en una canasta, las traíamos al sagrado templo decoradas. El primer día a donde se comenzaba el traer las primicias, los bikurim, era en Shavuot, y se daba un testimonio, se hablaba un testimonio específicamente mencionado en la Torá, que habla de la historia del pueblo judío, desde el momento que Labán maltrató a nuestro patriarca, al momento que entramos a la tierra de Israel, pasamos por Egipto y toda la esclavitud de Egipto, y Dios nos salvó y nos llevó a la tierra de Israel. Y traíamos esta canasta,
y la poníamos delante del altar de Dios, la mecíamos y decíamos este testimonio delante del Cohen, delante del sacerdote que estaba encargado de esa sagrada casa. Interesante que al traer esa canasta, el testimonio que dábamos era un testimonio ya planeado. En palabras, decíamos los pesukim, los 5 versos de la Torá que hablan esto y nos dicen exactamente qué decir. Dice exactamente qué decir. Todo el mundo decía lo mismo. Interesante también que el contenido del testimonio que dábamos no era solamente, mira, estoy agradecido, le estoy trayendo estas frutas, presentándolas delante del altar como una ofrenda de gratitud, de Hakarat Tov, de gratitud a Dios por lo que hizo bien por mí, sino los pesukim, los versos que estábamos diciendo, eran pesukim que describen la historia del pueblo judío. Y nosotros como individuos somos parte de la historia del pueblo judío. Por eso que yo digo que los anusim somos un testimonio muy importante por medio de la historia de lo que nos ocurrió en el exilio y todo lo que ocurrió con la malvada Inquisición y el odio que se lanzó contra nosotros. Pero la otra parte de la historia es que aunque se lanzó el gobierno más fuerte en el mundo, y en cierto punto Portugal y España se unieron para hacer esta terrible Inquisición, que nos buscaron por todas partes del mundo, el testimonio de nosotros no es solamente que sufrimos, pero el testimonio de nosotros es que estamos aquí hoy, como dice la parashá. Entonces, esa historia, al contar la historia del pueblo judío, nos conectamos no solamente con la experiencia individual de nosotros, pero también con la experiencia individual del pueblo judío entero. Eso es sumamente importante, porque todos los mitzvot tienen un componente que habla de la historia del pueblo judío. Interesante que el Zohar dice, Israel ve'oraita ve'kudesh haberichu hadhu. Israel, la Torah, oraita, ve'kudesh haberichu y el santo bendito sea, son uno. ¿Qué quiere decir Israel? Toda la experiencia del israelita, toda la experiencia de la nación del pueblo judío, la nación del pueblo judío que estamos esparcidos por todas partes del mundo, pero que Dios nos está uniendo y Dios nos mantiene conectados por el corazón que sentimos de unión a todo el pueblo de Israel. Cuando a un judío le pasa algo en el mundo, a nosotros nos duele. ¿Por qué? Porque nos amamos, porque somos una nación. Entonces, esa conexión profunda de ser un judío, de ser parte del pueblo de Israel, es una experiencia religiosa que nos une con Dios y nos une con la Torá. Entonces, el saber la historia del pueblo judío es uno de los grandes mitzvot de la Torá. Y recontar la historia del pueblo judío es uno de los grandes mitzvot de la Torá. ¿Cómo no vamos a contar nosotros la experiencia de todo lo que ha ocurrido en la historia al pueblo judío? Y exactamente, en esta mitzvah vienen los granjeros que han sembrado y han trabajado la tierra de Israel, presentan su canasta y el testimonio que dan es: yo todavía me acuerdo de la historia de nuestros antepasados retornando a la tierra de Israel y mira el bien que Dios ha hecho para nosotros. Entonces, esa historia del pueblo judío es sumamente importante. Déjenme dar una idea que encontré interesante, que vamos a decirlo, los vendedores de Kabbalah por la red, han presentado, y ya se desborda, lo van a ver toda la semana,
se desborda la idea del tikkun, la corrección, especialmente el Ari, que dice que este rito, el rito de tomar una canasta y poner las frutas de la tierra de Israel en esa canasta y presentarse en el sagrado templo y dar este testimonio de la bendición que la tierra de Israel nos ha dado delante del altar, dice él, es un tikkun, una corrección para el pecado de los meraglim, de los espías que hablaron mal de la tierra de Israel cuando trajeron frutas. Usaron las frutas de la tierra de Israel, demostraron esas frutas al pueblo judío y en lugar de decir, mira lo bendecido que es la tierra de Israel y dar un testimonio bueno, como nosotros vamos a hacer con la canasta de los bikurim, en lugar de dar un buen testimonio sobre la tierra de Israel, dieron un mal testimonio. Entonces dice el Ari que al traer esa canasta se hace un tipo de tikkun. Interesante que los vendedores de Kabbalah por la red presentan la idea del tikkun en una forma muy liviana y verdaderamente no la explican en una forma profunda, por la razón de que al no explicar lo que es el tikkun, pueden desviar a las personas a pensar que regar su dinero por todas partes, livianamente, mandándole dinero a ellos, es algún tipo de tikkun. Entonces confunden lo que es un tikkun. Pero vamos a entender lo que verdaderamente se puede entender de esto, usando el Rambam, Maimónides y la filosofía de Maimónides, hablando de esta idea del tikkun, de lo que dice el Ari y los vendedores de Kabbalah. Yo sabía, perdón. Los vendedores de Kabbalah dicen que no explican profundamente lo que quiere decir un tikkun. Entonces quiero entrar aquí un momento para explicar un poquito más profundo lo que estamos tratando de compartir. El Rambam, Maimónides, explica esta idea quiero explicarlo, usando del Moreh Nevuchim, de la guía para los perplejos, la explicación del Rambam, de Maimónides, sobre el Lulav y Etrog. ¿Yeah? Cuando nosotros buscamos, ya estamos entrando a Rosh Hashanah, entonces creo que estamos a buena hora explicando sobre las 4 especies, que después de Rosh Hashanah y Kippur viene la fiesta alegre de Sukkot con las 4 especies que tomamos para Sukkot. Interesante que por toda la red, el judaísmo que se vende, el judaísmo que se promueve, es un judaísmo midrashico. Ahora, ¿por qué es un judaísmo midrashico? Por la razón que los Ashkenazim desarrollaron una cultura basada en el midrash. ¿Cómo lo sabemos? Usaron el midrash. Rashi, el comentarista central de los Ashkenazim de Francia, presenta muchas veces las interpretaciones de lo que ocurre en la Torá usando el midrash. Eso formó una forma de interpretar el midrash en una forma directa que verdaderamente no era la forma tradicional de interpretar el midrash, que es alegórica. Interesante que el Lulav y Etrog lo presentan por la red como un simbolismo de la forma que tienen las hojas, y hay un midrash que habla de esto. El midrash nos presenta que las hojas de los hadassim son los ojos, las hojas de los arabot son los labios, el lulav es la columna vertebral y el etrog es o el corazón o el cerebro de la persona, y uniéndolos todos está simbólicamente haciendo teshuvah con todo el cuerpo, sirviendo a Dios con todo el cuerpo. Muy bonito midrash, pero se repite tantas veces que ya no queda ninguna otra interpretación
Se repite tanto que la gente no se cree que hay otras interpretaciones. Pero el Rambam, Maimónides, lo explica de otra manera. Óigame lo que les quiero contar. El Rambam dice que el lulav, ahora vamos a entender qué es lo que son las 4 especies. Uno es el lulav, es el más grande. Esa es la corona de la mata de dátil. Arriba de la mata de dátil sale esta corona. Y mientras va creciendo la mata de dátil, se abre esta corona y esas son las hojas de la mata de dátil. Y entonces cuando esta se abre, sale otra. Y así como sale la corona arriba de la mata de dátil. Próxima. Tenemos entonces los arabot. Esa es la salsa. De ahí, eso crece al lado de los ríos y al lado de los lagos, al lado de agua. También entonces tenemos los hadassim, que son un tipo de mirto, que es una planta que crece y muy compacta, se crecen una arriba de la otra y se vuelve como un monte de los hadassim. Y entonces tenemos el etrog, que es el citrón, un limón muy fino, que hay que cuidarlo mucho, porque el pitón, el palito del etrog, si se le cae, ya no sirve. Ya no sirve para usar para mitzvah. Y es una fruta muy delicada y hay que atenderla mucho para poder usar ese etrog. ¿Ya? Entonces, solamente crece en lugares a donde hay alguien, un agricultor, que le va a atender a esa fruta para prestarle mucho cuidado. ¿Qué es lo que dice el Rambam? Por cierto, hay un midrash también que dice que el etrog tiene buen sabor y tiene buen olor, y esas son las personas que hacen mitzvot y que estudian Torah. El lulav tiene buen sabor, pero no tiene buen olor. Esas son las personas que estudian Torah, pero que no hacen mitzvot, etcétera, etcétera. Entonces va cambiando de acuerdo con los olores y los sabores, personas que hacen mitzvot y personas que estudian Torah. Entonces dice que el etrog simboliza una persona que hace los dos. Pero eso es un midrash. Eso no quiere decir que es literal. Esa no es la razón que hacemos esto. Entonces mira lo que dice el Rambam. El Rambam dice que la historia del pueblo judío se recuenta por medio del lulav y etrog. Una palabra, cuando una persona agarra en Sukkot el lulav y el etrog, está no solamente haciendo el mandamiento que Dios le mandó, pero está tomando en sus manos la historia judía y rindiendo un testimonio que nos acordamos de la historia judía. ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque nosotros salimos de Egipto y estábamos en el desierto. En el desierto crecen los dátiles. Y entonces andamos en el desierto, en la oasis del desierto, paramos, hicimos campamentos. Entonces llegamos al río Jordano, a donde están los árboles de las sausas, y ahí vimos los árboles, colectamos eso, colectamos la corona del lulav, colectamos las hojas de los arabot, entramos a la tierra de Israel, tuvimos que cortar el monte para cultivar el fruto. Cortar el monte representa los hadassim, el mirto, que crece, todas las plantas crecen juntos, y colectamos eso. Y entonces cultivamos la tierra de Israel, cultivamos esas frutas finas, y ahora lo ponemos juntos y lo captamos. En otras palabras, lo que quiero conectar aquí es que en parte del testimonio que estamos dando es un testimonio que en cada etapa de la historia judía nosotros hemos colectado algo de esa etapa y lo vamos a usar al servicio divino. Entonces, la historia del pueblo judío es una manera de tomar piezas de la historia judía, unirlas, y eso nos acerca a la presencia divina. Entonces, el pueblo judío, la historia del pueblo judío es sagrada. Lo que ocurrió al pueblo judío es sagrado. Y al colectar esto,
y dar ese testimonio que nos acordamos de la historia del pueblo judío, eso nos acerca a la presencia divina. ¿Ya? Interesante entonces que el tikkun, hay dos formas entonces de interpretar lo que se podría estar diciendo por los vendedores de Kabbalah, los que trafican en Kabbalah por la red. Entonces, hay dos formas. Una forma de mente liviana, de mente simple. Presentar que, bueno, al hacer la canasta de los bikurim que están en la parashá de Kitavó, nosotros estamos corrigiendo el mal del pasado. Pero otra forma sería que la corrección sería coger en nuestras manos la historia judía y tomar responsabilidad para usar la historia judía para encaminar nuestro acercamiento al pueblo judío. Óiganlo bien. Yo tengo muchísima gente que vienen a mis páginas, que son descendientes de los Anusim, que me cuentan su historia de sus antepasados que eran judíos. Y yo absolutamente sé, por mi estudio de la historia, que es absolutamente cierto. Pero eso no es lo que a mí me motiva para ayudar a los Anusim. Lo que a mí me motiva para ayudar a los Anusim es que agarra tu historia y haz algo con ella. No me diga a mí que, ok, yo me voy a acordar de la historia de nuestros antepasados y yo voy a pasarme la vida comprobando por medio de exámenes de ADN, por medio de estudios genealógicos, le voy a escribir a los gobiernos de todos los países en Latinoamérica buscando a ver si puedo comprobar que alguien es judío. Y entonces, después de pasarme la vida entera buscando alguna prueba de que yo soy descendiente de los judíos, no voy a hacer nada. Se me salió lo cubano. No voy a hacer nada. Simplemente me voy a pasar la vida persiguiendo fantasmas del pasado, en lugar de coger esa historia del presente, del fruto que yo tengo, y presentarlo delante del altar y decir, esto es lo que Dios, mi Dios, hizo para mí y mis antepasados, y por esa razón me estoy presentando delante del altar divino. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? La palabra... Yo los estoy invitando a ustedes a entender que el ser Anusim no es simplemente pasarme la vida comprobando que yo tengo descendencia judía o que yo soy originalmente de los judíos españoles que fuimos forzados a convertirnos al catolicismo y todo el problema de todo eso. Está muy bien, eso está muy bien, eso todo está muerto en el pasado, señores. Pero si yo no cojo ese pasado, lo agarro y tomo control de él y lo uso para acercarme a la presencia divina, no sirve para nada. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? En una palabra, el retorno de los Anusim no es simplemente una memoria ancestral. Es una memoria ancestral que nosotros la agarramos, todos los elementos que podemos agarrar, los ponemos en nuestra canasta y simbólicamente nos presentamos delante de la presencia divina y le damos un testimonio y le decimos, mira, esta es la historia que ocurrió a nuestros antepasados. Nosotros sabemos que somos descendientes de la comunidad más fuerte y poderosa en el mundo que el exilio creó. Nosotros somos descendientes de los judíos ibéricos, que fue la fuerza halágica, filosófica, cabalística, de todos los diferentes niveles. Nosotros somos descendientes de esos judíos que contribuyeron tanto al mundo y nosotros nos presentamos ahora conociendo, agarrando nuestra historia, nos presentamos delante de ti. Y estamos retornando al camino de nuestros padres. Entonces, no crean, no permitan que la historia judía simplemente, la historia suya judía, simplemente sea una historia recordando ese pasado. Pero esa historia tiene que promoverlo a uno a hacer algo. ¿Ya? Hay muchísimas personas, desafortunadamente, por medio de la historia judía, que han tenido, que tienen memoria ancestral judía. Déjenme dar un ejemplo.
el malvado cardenal Lustiger, que era el cardenal de Francia. Él era de origen judío. Sus padres, cuando vinieron los enemigos del pueblo judío, Yemach Shemam Zechram, maldito sea su nombre, los nazis, y empezaron a matar a los judíos de Francia, los padres de él pusieron a su familia, sus hijos, en las casas de los vecinos, que eran gentiles, que eran católicos. Allí se criaron por unos años, y cuando terminó la guerra, la familia de ellos le pidió devolver a los hijos. Los padres fueron matados y los tíos le devolvieron los hijos. Este niño, de todos los hijos, se quedó en esa comunidad católica, sabiendo que era de descendencia judía, y se pasó la vida como sacerdote cardenal de Francia. Mira si es fea la cosa. Mira si es fea la cosa. Vamos a decir la verdad. ¿Para qué vamos a mentir? Mira si es fea la cosa. Que ¿a dónde fue enterrado? En la catedral de Notre Dame. Y en la entrada de la catedral de Notre Dame se para el hermano de él a decir Kadish. Yo creo que el hermano debería haber dicho Kadish. Yo no hubiera dicho Kadish. Yo respeto. Si el hombre quiere ser católico, ¿por qué? Dile un Padre Nuestro. ¿Para qué va a decirle un Kadish a un hombre que no quiere ser judío? Entonces, pero ¿qué ocurrió en la catedral de Notre Dame? Que en la catedral de Notre Dame quemaron 24 carretillas de copias del Talmud. Esos malvados enemigos del pueblo judío destruyeron ahí el Talmud y le cayeron a destrucción a los judíos en el 1260 y pico, a los judíos que estaban viviendo en Francia, y allí es el lugar a donde va ese malvado a ser enterrado. Quiere decir que nos abandonó a nosotros cuando más lo necesitábamos y se fue para nosotros. Entonces, pero él tenía historia, él conocía su historia, pero no se sintió motivado para retornar al camino de Israel. Yo entiendo lo que estoy diciendo. No es suficiente, señor Anus. No es suficiente que te acuerdes de tu memoria. Tienes que coger tu memoria ancestral, tu historia ancestral, ponerla en esa canasta, unirla, como están haciendo, con todas las piezas, con el ADN, con la historia, con las memorias, con todo lo que quieran hacer. Agarra todas esas frutas, esas primicias, agarra todas tus frutas, ponlas en la canasta, únelas y preséntate delante del altar y retorna a tu Dios. Para que puedan entender. Para mí esta primicia, esta historia de los Bikurim es sumamente importante. Y yo lo voy a decir, aunque a veces no cae bien. Pero, ¿qué caray? ¿Qué me van a hacer? Yo siempre soy la nota discordante de todas maneras, y voy a decir la verdad. Las primicias es las mejores frutas. A mí me parece que la historia del pueblo judío en España y Portugal, los sefardim somos la fruta mejor del exilio. Entonces a mí me parece que colectar las primicias y traerlas delante del altar sería una forma de retornar a los anuncios. Ok. Entonces, ¿cuál es el tikún? ¿Cuál es el tikún? El tikún no quiere decir que yo estoy arreglando el pasado. Eso no quiere decir. Esa es la forma de mente débil de las personas que no entienden lo que es Kabbalah, verdaderamente, no entienden lo que es un tikún. No es que yo estoy arreglando el pasado. Lo que quiere decir es que basado en los males del pasado, yo estoy corrigiendo el presente y el futuro. En otras palabras, como yo sé que ocurrieron cosas en el pasado que eran negativas, yo tengo que hacer todo lo posible para mejorar el presente y el futuro. Déjame dar un ejemplo de esto. Yo tuve una experiencia cuando estaba dando clases en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Me asignaron dar una clase, me pidieron que dé una clase sobre literatura sefaradita moderna.
Interesante. Entre la literatura sefaradita moderna, le asigné a los estudiantes que lean una novela escrita por Primo Levi, sobreviviente de los campos de concentración, que escribió una novela, bueno, muchas novelas, sobre el Holocausto y la experiencia, pero era un judío separadita sobreviviente de los campos de concentración, un judío italiano separadita. Entonces, leen La Moneda, el libro que se llama La Moneda, y dentro de la novela se presenta el presidente del gueto de Varsovia, a donde estaba Primo Levi, que colaboró, un judío, que colaboró con los nazis y demandó a los nazis que hagan una moneda con su cara, porque era el líder del gueto, y entregaba a los judíos para él creía que estaba manteniendo a otros judíos. Entonces es interesante que con estos jóvenes se forma, después de leer la novela, hacemos una discusión de crítica de lo que estábamos leyendo. Y me dicen los jóvenes, bueno, ¿quién soy yo? Me dice una de ellas, se siente muy religiosa. Y se sienten ellos muy bien cuando dicen este tipo de cosas, porque desafortunadamente los liberales y los proto-religiosos, que verdaderamente no tienen un hueso en la mano que sea religiosa, pero lo hacen parecer como si son religiosos. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Me dice la joven. ¿Quién soy yo para juzgar a ese presidente del gueto? ¿Quién sabe lo que yo haría si tendría esa situación histórica? Pues la reacción de Rabino Viñas es decirle a esa joven, ¿cómo puede ser tan irresponsable de no juzgar a ese hombre? En otras palabras, si la generación, oigan lo que le estoy diciendo, si la generación en el presente no juzga a la generación mía, si los jóvenes no juzgan si yo hice bien o mal, ¿cómo puede mejorar la situación en la sociedad? La única forma de mejorar la situación en la sociedad es que los jóvenes en cada generación observan cómo se comportó la generación anterior. Si hicieron bien, si hicieron mal. Las cosas que hicieron bien, nosotros las seguimos. Las cosas que hicieron mal, las dejamos atrás y hacemos todo lo posible para corregir esa situación. Eso se llama un ticún. Eso es ticún. Eso es corrección. Entonces, en cada generación se hace eso. Entonces, si quieres decir, mirando la historia o leyendo bien lo que dice el Ari, que estamos corrigiendo el pecado de los espías, no estamos hablando de algo que vamos a arreglar el problema espiritual y toda la brujería de esa cosa. Simplemente lo que estamos haciendo es una corrección de los males del pasado. Ahora alguien me dice a mí, bueno, en toda la historia nosotros hemos hecho todo lo posible para retornarlos a los y ahora de pronto tú quieres retornarlos. Hicieron mal, deberíamos de haber hecho todo lo posible para retornarlos a los Y adicionalmente quiero mencionar que nosotros tuvimos 3 movimientos grandísimos en la historia judía para retornarlos a los 1654 había un movimiento grandísimo, en 1820 existió un movimiento grandísimo para ayudar a los anusim a retornar. Entonces es correcto hacer esto. Entonces, bueno, en general, lo que estoy tratando de explicar es que la historia judía nos invita a nosotros a tomar esencia de la historia judía, coger las partes de la historia judía que son positivas y también las partes de la historia judía que son negativas. Y hay muchísimas cosas en la historia judía que son absolutamente negativas. Y hacer todo lo posible para reunir una memoria. En inglés es remember, quiere decir volver a poner junto. Recordar quiere decir unir piezas que están separadas y unirlas juntos, como Lulav y Etrog. Ahí está recordando. ¿Ya? Entonces, coger todas esas piezas, unirlas y permitir que esas piezas nos encaminen a una dirección mejor. Lo mismo en la vida personal.
Uno tiene cosas que son muy positivas y tiene cosas que son muy, muy feas. Entonces uno dice, oh, nada más me voy a concentrar en lo positivo. No es verdad, no es correcto. Uno dice, bueno, las cosas que son positivas, yo las voy a usar para acercarme a Dios. Y las cosas que son negativas, las voy a usar para acercarme a Dios. ¿Qué quiere decir? Que me doy cuenta que estos aberrantes, este mal que yo hice en mi vida, me alejó de Dios. Y ahora que tengo alejamiento, Hasbe Shalom, alejamiento de Dios, más deseo tengo de unirme a Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, no es suficiente recordar la historia del pueblo judío. Es sumamente importante permitir que la historia del pueblo judío nos acerque al altar. Al igual que las frutas de los bikurim causaban que los judíos venían de todas partes de la tierra de Israel, llegaban a un lugar central, y entonces en ese lugar central se unían a la historia del pueblo judío, daban un testimonio del pueblo judío y daban un testimonio de su acercamiento personal a la tierra de Israel. ¿Ya? Quiero entrar a otro tema que creo que es interesante, creo que le va a ser interesante, sobre el proceso de los bikurim. ¿Ya? Antes de entrar a ese tema, tengo un punto que me queda pendiente que quiero decir, que está un poquito fuerte. Yo sé, yo admito que está fuerte lo que voy a decir. Yo sé que es fuerte. Hay unos grupos, en mi opinión, en mi humilde opinión, extremadamente irresponsables y de muy malos sentimientos, que son muy necios, que se presentan por la red y se hacen parecer como si son muy religiosos. Y nos presentan su religiosidad y le han vendido a los anusim una idea tan horrible que yo no puedo quedarme callado cuando hablo del proceso de tikkun sin corregir esta terrible idea. Me gustaría poder creer, por cierto, que esa interpretación del tikkun es simplemente porque son ignorantes o porque no tienen mucha inteligencia. Pero la inteligencia le da suficiente para inventar sistemas para colectar dinero. Entonces, basado en la inteligencia que demuestran en su negocio, me hace creer que verdaderamente no son ningunos tontos. Y que esta idea tan malvada que ellos presentan, que voy a describir ahora, sobre el tikkun, en relación a los anusim, que verdaderamente es una forma muy fea de aguantar el proceso de retorno de los anusim. ¿A qué me refiero? A una idea tan horrible que se presenta por la red y que los anusim parece que por complejo de inferioridad, yo nada más se lo puedo decir porque yo los amo, que complejo de inferioridad, sigan repitiéndolo. Y eso es que hay un proceso de tikkun, de corrección, que los anusim tienen que pasar sufriendo en su proceso de retorno, sufriendo en su proceso de conversión, y que los rabinos que le causan dolor le están haciendo un favor a los anusim, causándole dolor, porque de esa manera están corrigiendo algo que ellos hicieron mal en el pasado. ¿Puede creerlo? Y me dijo uno de los anusim que me escribió que uno de estos supuestos rabinos, que yo no lo puedo ni decir que es un rabino, no puedo ni decir que es una persona verdaderamente religiosa, le presentó a estos anusim que el proceso de sufrimiento de los anusim es porque nosotros abandonamos al camino de la Torá y de alguna forma tenemos que sufrir ahora para retornar al camino de la Torá. Y los anusim, oh, sí, muy bien, se lo creen. Yo quiero presentarle otra posibilidad. ¿Por qué el tikkun tiene que siempre ser que nosotros somos los que sufrimos? ¿Por qué el tikkun no puede ser que sufran ellos? ¿Por qué el tikkun? Déjame terminar esta idea. ¿Por qué el tikkun tiene que ser que en lugar de corregir la situación, hay que ver sufrimiento?
¿Por qué no puede ser simplemente, ok, me di cuenta, oh, hay un problema aquí? ¿Cuál es el problema? Que nuestros enemigos nos atacaron, causaron este problema, pero con la bendición de Dios, este pueblo se ha mantenido fiel a una identidad judía, a una identidad del pueblo judío, y quiere retornar ahora en el siglo XXI. El tikkun es hacer todo lo posible con mucho amor para acercarlos. En una palabra, ¿por qué el tikkun del retorno de los anusim tiene que ser que nosotros vamos a sufrir? ¿Por qué el tikkun no puede ser que el resto del pueblo judío con mucho amor nos retorna y nos reconoce? Eso sería un tikkun completo. Entonces, no dejen, déjame, entonces yo sé que quiero decir, déjame decirlo, no dejen que la gente los desvíen y no entienda lo que es un tikkun. El tikkun correcto para el pueblo judío sería que todos los rabinos del mundo hagan lo posible para retornar a los anusim con amor. El tikkun no es que los anusim sufran en su proceso, Has Shalom, de retorno al judaísmo. El tikkun es que el judío se sienta tan motivado para retornar a los anusim. Eso sería un tikkun. Perdón. Que Eso me da oportunidad. yo en la red escuché le llaman el gran rabino de mi país, referirse a eso, decir que los anusim, bueno, quieren volver al este, pero que no es que ellos han defendido, han guardado todo este tiempo, todos estos miles de años, el judaísmo, y que ahora se lo van a poner así como tan fácil para que ellos vengan. Lo digo así. Es un malvado. Es un malvado. No puedo decirlo de otra manera. Es un malvado. El tikkun no tiene que ser que los anusim sufran. El tikkun es que la corrección es que el pueblo judío tiene que hacer todo lo posible para acercar con amor a los anusim. Y por cierto, ese no soy yo que lo estoy inventando. Déjame decir, no es porque el rabino Viñas es tan amable que va a inventar eso. Porque si sería una cosa fea, yo lo diría de todas maneras. Pero hay una takaná, un decreto de Rabbeinu Gershon, el mismo rabino que prohibió la poligamia, tiene una takaná que es deber del pueblo judío, retornar a los anusim, al camino del judaísmo, con amor, y que nunca le revuelvan a recordar de su pasado. Porque qué culpa tenemos de haber vivido. De haber vivido eso, que nuestros antepasados fueron forzados. Hicieron lo bien, hicieron correcto. Déjame explicar. Es que el convertirse para poder vivir era el camino correcto, de acuerdo con Rambam. Lo que se está presentando aquí es una filosofía incorrecta, como si sería mejor dar la vida, morirse, en lugar de decir lo que uno tenga que hacer para poder vivir. No, lo correcto es decir lo que tienes que decir para vivir, escaparte cuando puedas escaparte y retornar al judaísmo cuando puedas retornar. ¿Y cómo yo lo sé? Porque el Rambam, Maimónides, le escribió una carta a la comunidad judía de Yemen. Y en esa carta, el Igeret Ashmad, él explica esto mismo, que es correcto hacer eso. Entonces, ¿por qué tenemos que tomar una opinión para excluir y maltratar a los anusim, para que sufran ellos como un tikkun de ellos? Cuando verdaderamente el tikkun podía ser, la corrección podía ser, que el pueblo judío haga todo lo posible con amor para retornar a nuestros hermanos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, eso simplemente es una idea que quiero comentar aquí porque estoy viendo la manipulación de esa palabra tikkun. Interesante que yo creo, a mí me parece, en mi humilde opinión, que muchos grupos religiosos, supuestamente religiosos, se están volviendo muy cristianos. En una palabra, de pronto el tikkun es algún tipo de crucificación, sufrimiento
que hay algún tipo de corrección por medio del sufrimiento. Pero la corrección no tiene que haber no tiene que haber sufrimiento aquí. Mira, la Teshuvah, estamos ahora haciendo Selihot todas las mañanas, haciendo Selihot todas las noches, pidiéndole perdón a Dios y tratando de acercar. No quiere decir que yo tengo que sufrir. Lo que quiere decir es que tengo que retornar con alegría, retornar al camino. ¿Ya? No tiene que darme un dolor de cabeza. Ahora, adicionalmente, lo encuentro muy interesante, que estos grupos que supuestamente son religiosos, y especialmente hay un grupo hasídico que está promoviendo mucho ahora en Latinoamérica, que la gente le compre sus libros y pidiéndole dinero a esa gente, a esa gentuza. Entonces, una de las cosas que ellos hacen es, y la gente se lo creen porque, esto es muy religioso, se creen que esto es una cosa muy religiosa. Entonces ellos ponen ahí que uno debería de darle gracias a Dios por el sufrimiento que uno sufre. Eso de que yo los hice como ponerlos a prueba. Yo les escribí, me contestaron y les relaté mi historia y cerré con el que yo estaba buscando mi retorno, mi conversión. ¿Y te dijeron que seas un Ben Noach? No. Ah, ¿no? Me contestaron que ni siquiera eso me dijeron. Que el personaje mayor se iba a tomar un tiempo y me iba a contestar. Sí, ya. ¿Así? Espera, que ahorita viene el Mashiach. Ahí estoy esperando que me responda. Lo que estoy tratando de explicar aquí es que eso no es judaísmo. Es darle gracias a Dios por darme sufrimiento. Eso no es judaísmo. Cuando yo recibo sufrimiento, le pido a Dios que por favor termine el sufrimiento, me libere del sufrimiento, me lo quite lo más rápido posible. Y trato de decirle a Dios, mira, este sufrimiento que tú me estás causando está estorbando mi habilidad a ser sirviente tuyo. Quítamelo lo más rápido posible para yo poder servirte mejor. Amén. Una palabra. Yo vi uno de ese mismo grupo hasídico que presentó, y la gente le gusta porque se creen que esto es muy religioso. ¿Pero por qué? ¿Por qué se creen que es tan religioso? Porque en el cuento, en la fábula cristiana, el hombre Dios de ellos lo clavan a unos palos y él sufre, pero muy alegremente acepta el sufrimiento. Entonces eso es muy religioso. Eso no es religioso. Si amarras a Rabino Viñas a unas tablas, yo voy a hacer todo posible para patearte. Y si no puedo patearte, por lo menos te insulto. Hasta el último momento yo voy a ser rebelde. ¿Por qué? Porque yo soy judío. Entonces, el aceptar ese sufrimiento no es religioso. El pedirle a Dios que lo libere a uno del sufrimiento no es religioso. Entonces, veo a uno a donde está poniendo un shiur tan interesante. La gente se cree que, una idea tan fabulosa del rabino tal y tal. Que cuando Yosef Hatzadik, cuando Yosef estaba en la cárcel, que estaba contento y cantando por la cárcel, de la alegría que tenía porque Dios lo había puesto en la cárcel. Eso no es verdad. La Torá dice que Yosef hizo todo lo posible para promover su libertad, que le pidió a los dos hombres que estaban dentro de la cárcel que si salen de la cárcel que se acuerden de él y le digan a Faraón que por favor lo suelte. Él no estaba contento cantando por toda la cárcel. Él estaba triste y estaba sufriendo. Y los hombres de fe a veces están tristes y están sufriendo. Y yo ahora mismo estoy pasando por dificultades. No le puedo decir mentira, que yo estoy muy alegre y poner una sonrisa postiza. No. Me gustaría poder salir de estos problemas y salir en el camino correcto, el camino alegre. Entonces, esta idea del tikkun que se está presentando es una forma de manipular a la gente. Y no es correcto. Y no es judaísmo. No es judaísmo. El judaísmo verdadero le dice a Dios, ¿por qué causas este sufrimiento? ¿Por qué le haces esto a los anuncios? ¿Por qué le haces esto a la gente que están sufriendo? Dios, demuestra que eres fuerte. Trae tu libertad, trae tu sanación, trae tu retorno. Restablece al remanente de Israel. Eso es judaísmo verdadero.
Decirle a Dios, gracias por el sufrimiento que me estás dando. Eso no es judaísmo. Eso es, la gente se lo creen porque vienen de fuentes cristianas, vienen de una cultura occidental, greco-romana, a donde se creen que eso es algún tipo de cosa buena. Pero eso no es bueno. La liberación, la salvación, no viene por medio del sufrimiento. Ese es el arma más poderosa que tienen los cristianos y todas esas comunidades que le dicen a la gente, no, es que el sufrimiento, bueno, si Dios te dio eso es por algo, pero eso lo utilizan yo lo veo que lo utilizan es para manipular a Claro, masas, al mundo, claro. Bueno, tenerlo ahí. eso es otra cosa que no suena muy popular lo que yo voy a decir. A veces no cae bien, pero vamos a decir la verdad. Una de las cosas, unas dificultades que yo he tenido en el pasado, es que a mí me parece que la religión cristiana fue usada para conquistar a las Américas. Y nosotros sabemos eso. Nosotros sabemos que eso es así. Ahora, sabemos también que una de las cosas que se promovió mucho en Latinoamérica era la idea de que la gente debería de ser humilde. En una palabra, ¿qué quiere decir humilde? Aguantarle cualquier cosa a cualquier persona que te quiera hacer un mal. Entonces vienen estos mayordomos y te hacen cualquier cosa y tú eres humilde, tienes que aguantarlo. ¿Por qué? Porque Jesús aguantó eso en la cruz. Es ridículo. La regla de que ponen un cachete para que Sí, se golpeen. sí, pero ellos nunca la ponen. Son simplemente las víctimas de ellos que tienen que poner el próximo cachete para que le dé otro golpecito más. Pero el punto es que eso no es judaísmo. Usted me da un golpe a mí, yo te doy un golpe a ti. ¿Qué te crees? Y si me das uno, yo te doy dos, para que no vengas a darme el segundo. Eso es lo correcto. Que se supone que el pueblo judío acepte el maltrato de estos terroristas. No, nosotros tenemos el mandamiento, lo correcto es pararlos. No quiero entrar a tanto, pero el problema, simplemente aclarando aquí, que eso no es el camino de empoderamiento de los anusim. Eso lo que hace es nos mantiene débil y no nos retorna. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir, no, yo tengo derecho a restablecerme. ¿Quién eres tú para causarme dolor a mí? Eso no es un tikkun. El tikkun completo es, ayúdame. Y con ese tikkun, por cierto, con ese tikkun, el pueblo judío va a ser bendecido. La única forma que el pueblo judío pueda ser bendecido es hacer todo lo posible para retornarlo a sus hermanos y restablecerlos. Déjame entrar a otra forma de entender los Bikurim. Interesante. 5 pesukim, los 5 versos de la Torá, 5 pesukim que se mencionaba cuando alguien traía los Bikurim al altar, son los 5 Bikurim, los 5 pesukim, los 5 versos que se mencionan en el Seder, en la Haggadah de Pesach. Y es la base, interesante, la base de la sección de la Haggadah que se llama Magid, recontar lo que nos ocurrió. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. En otra palabra, tenemos aquí el testimonio que los granjeros van a hacer cuando traen esta primera fruta. Y van a decir, Labán maltrató a mi antepasado. Y le achacan, interesante que estos 5 versos, le achacan la entrada a Egipto y la esclavitud a Labán. Y lo lees en la Haggadah, cuando leemos la Haggadah, ahí está en la Haggadah, en la sección de Magid, estos 4 o 5 versículos que hablan sobre el maltrato que Labán le hizo a Jacob y que ese maltrato causó cuando descendimos a Egipto.
Y ese es el testimonio que se daba cuando se traía los bikurim. Y ese es el testimonio que se hace para contar, en esa noche, contar el éxodo de Egipto. Interesante que esos son los 4 versículos. Ahora me encuentro interesante que las primeras 4 versículos de este testimonio están relacionados a las 4 copas que se toman durante el ceder. ¿Entienden? 4 copas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esos 4 versículos la Torá nos presenta no solamente el mal, pero también que Dios nos va a dar libertad. Y hay un 5.º versículo, y ese versículo es cuando entramos a la tierra de Israel. Esa copa está representada por la copa, el koso shel Elías Wanabi, la copa de Elías, el profeta, de Elías Wanabi. Y esa va a ser la copa de la última redención, cuando el pueblo judío va a retornar a la tierra de Israel y se va a redimir toda la tierra de Israel y el pueblo judío. ¿Entienden la idea? Entonces, interesante que al contar esto, la forma de contarlo es unirlo a esto. Ahora la pregunta que me queda, entonces me puse a pensar, ¿por qué entonces es culpa de Labán que nosotros entramos a Egipto? ¿Por qué le echamos la culpa a Labán? Entonces, lo encuentro interesante que si verdaderamente uno se pone a analizar qué causó que el pueblo judío entre a Egipto, lo que causó fue los celos, la envidia que los 10 hermanos, los 11, bueno, 10 hermanos de verdad, sintieron por Yosef. Y por esa razón lo vendieron a Egipto. Y entonces él entró a Egipto. Y entonces viene la hambruna. Y entonces tuvimos que entrar a Egipto por ese problema. Pero la envidia y el desacuerdo y la desunión de los hermanos de los hijos de Jacob causaron este problema. ¿Y de dónde viene esa envidia? Interesante. Mira dónde viene. Cuando Jacob quería casarse con Rachel, Labán el malvado cambió a Rachel por Lea. Él se unió a Lea y terminó entonces trabajando 7 años más para poder casarse con Rachel. Y la envidia entre Lea y Rachel, causada por Labán, causó que los hermanos que nacieron de Rachel sean envidiados por los hermanos que nacieron de Lea. Porque sabían muy bien que Jacob amaba mucho a Rachel, pero no amaba tanto a Lea. Entonces, los primeros hijos, ¿se recuerdan? Los hijos que salen de Lea, le tienen envidia a los hijos que salen de Rachel. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Un desacuerdo que causa la destrucción, que causa la esclavitud, que causa el exilio, la desunión, el celo y la envidia, el sinat hinam, causa la separación del pueblo judío, el exilio del pueblo judío. Interesante, ¿no? Entonces, el tikkun, la corrección para la separación del pueblo judío, es amor. No es que sufra Yosef. Es al revés, que uno haga todo lo posible para unir. Y interesante, que en mi humilde opinión, una de las secciones más conmovedoras de la Torá es cuando Yosef, que todo el mundo pensó que era un goy, los hermanos de él pensaron que era un goy, que era un egipcio, cuando le dice, yo soy Yosef tu hermano. Y hay un reencuentro. ¿Qué es lo que le están diciendo los anusim al mundo judío? Yo soy Yosef tu hermano. Y entonces hay un abrazo, hay un beso, hay una reunificación del pueblo judío. Entonces, sumamente importante esta idea, porque entonces lo interesante es que el exilio, ¿ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo? El exilio es producto de la envidia y los celos entre los hermanos judíos. Eso causó la venta de Yosef, eso causó que el pueblo judío tuvimos que entrar a Egipto y todo lo demás que ocurrió.
Moisés entonces hace todo lo posible para unir al pueblo judío y de esa manera se hace un tikkun correcto de verdaderamente retornar al camino de la Torah. Interesante que queda aquí una pregunta y tengo que mencionarlo porque yo conozco a mis clientes. Entonces, interesante que cada uno de ellos, cada uno de estos granjeros, cada agricultor que sembraba estas frutas y colectaba la fruta, todo el mundo sembraba, colectaban estas frutas y retornaban, subían al sagrado templo. Decían la misma cosa, porque eran los 5 pesukim que tienen que ver con esto que estamos leyendo. Decían la misma cosa, entonces cada uno llegaba con la canasta y se presentaba delante del Cohen. ¿Tú te imaginas lo aburrido que se ponía ese Cohen? Le traían ahí la canasta y decían la misma cosa todo el día. Y cada uno decía la misma cosa. Entonces, queda aquí una pregunta que se me presenta mucho, Mr. Bidin. Y eso es, bueno, ¿y por qué los judíos siempre dicen la misma oración? ¿Por qué no simplemente oran de lo que salga del corazón? Y lo aprendemos aquí de la recitación de estos versículos de los Bikurim. Interesante. Obviamente, una persona que entraba al Sagrado Templo podía orar lo que le daba la gana. Lo que le salía del corazón, lo que sentía profundamente y decir lo que quería. A Dios. Nadie va a legislar lo que tú le vas a decir a Dios. Pero hay ocasiones a donde específicamente se dicen las oraciones tradicionales que ya están escritas, que ya hay una receta para decir esas oraciones. Quiero mencionarlo porque yo tengo una serie de shiurim, una serie de clases que están grabadas en el canal de Torah Tropical en YouTube, que hablan sobre el Sidur. Y una de las secciones del Sidur más importantes de Shaharit, por ejemplo, se llama Zemirot, que son los salmos. Se lee una serie de salmos y cuando llegas después de Nishmat Kol Hai, nosotros decimos a Dios, estamos alabándote usando las palabras del profeta, usando las palabras de David, del rey David, que sabía cómo acercarse a ti. Estamos usando eso para acercarnos nosotros a ti. Lo interesante que eso viene de una idea. ¿Cuál es la idea? Que una persona que se acerca a Dios desea muy profundamente acercarse a Él y le confiesa y le dice a Él lo que Él siente. Pero al hablar las mismas palabras que el resto del pueblo judío está hablando, lo que le está diciendo a Dios es, no, yo no solamente estoy orando como un individuo, pero estoy orando como un miembro del pueblo judío, conociendo la historia del pueblo judío, de las enseñanzas del rey David, de las enseñanzas de Moshe, de las enseñanzas de todos nuestros antepasados. Entonces estoy captando la historia del pueblo judío para yo individualmente, como un individuo, acercarme a Dios. Entonces yo no soy solamente un individuo, yo soy un individuo que soy padre, que soy abuelo ahora, que soy parte del pueblo judío, que soy miembro de una comunidad internacional de Anusim, y cuando yo oro, yo no oro solamente como un individuo, yo oro como parte de una comunidad. Y eso le da fuerza a la oración. Entonces, por esa razón, nosotros usamos las mismas palabras, pero con intenciones individuales. Entonces, cada uno de ellos que traía esa ofrenda decía la misma palabra, y el Cohen, que es de carne y hueso, oía las mismas palabras, pero Dios recibía las mismas palabras y la intención que estaba dentro del corazón. Entonces, en la sinagoga, nosotros en Selichot hacemos Anenu, Adonai Anenu, hacemos las oraciones de Vidui, de la confesión, ¿ya? Y todos decimos la misma confesión en voz alta, lo decimos juntos.
pero todo el mundo sabe. Yo conozco los pecados míos. Y yo estoy diciendo todos los pecados en voz alta, pero mi corazón de verdad sabe cuáles son los míos. Y Dios sabe muy bien cuáles son los míos. Entonces, al decir en una forma este rito, une a toda la congregación, une a todo Israel, lo decimos en hebreo, y al hacer eso, también traemos nuestros sentimientos personales. ¿Entienden la idea? Okay. Hay una declaración que se llama Vidui Maser, sumamente interesante en la parashá de esta semana. Dice el Vidui Maser: cuando entres a la tierra de Israel y regresemos a la tierra de Israel y traigamos esta ofrenda a la primicia, también vamos a traer los terumot y los maasot y todo lo del Maser Sheni y todas las diferentes ofrendas que se traen al Sagrado Templo. Y entonces la Torah dice que uno debería de confesar en voz alta a Dios y decirle a Dios: traje todas tus ofrendas, cumplí con tus mandamientos. Así mismo, cumplí con tus mandamientos, ya traje todos los terumot, ya traje todos los masrot, ya traje todo el maser sheni, ya traje todos los diferentes trumot y masrot, y te voy a pedir a ti, ahora confieso que hice todos tus mandamientos, y te voy a pedir a ti que me cuides y que cuides al pueblo de Israel. Y entonces, capítulo 26, versículo 16 al 19 de esta parashá, dice que guardar los mitzvot que Dios nos enseñó, que al hacer eso vamos a ser un pueblo escogido, una am segulá, un pueblo escogido, si guardamos un mitzvot. Palabra. El guardar los mandamientos es una bendición. El hacer lo que Dios manda y los halajot es una bendición y trae bendición. Y al confesar a Dios que hemos hecho todo lo posible, oye lo que le voy a decir, hemos hecho todo lo posible para seguir sus mandamientos, estamos diciéndole a Dios: hice todo esto no para complacerme a mí. Yo hice todo esto para complacerte a ti. En otras palabras, los mitzvot que yo estoy haciendo no es porque a mí me agradan. Aunque me agradan, me dan alegría. Pero yo no lo hago porque eso es para el placer mío. Yo lo hago porque yo soy sirviente de Dios. Y al guardar los mitzvot, al guardar los mandamientos, uno se transforma en un sirviente de Dios. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Y eso se vuelve una bendición. Y entonces, interesantemente, el pasuk dice que este cumplimiento mío de los mitzvot le dé bendición a todo Israel y nos guarde a todo Israel. Entonces, el bien no solamente me caiga a mí, pero me caiga a todo el pueblo judío. Le caiga a todo el pueblo judío. Le sea un zehut, sea un mérito para todo el pueblo judío. Interesante. Que cuando vimos en el libro de Levítico, dice: si un hombre trae un sacrificio de pecado, en plural, él trae un sacrificio de pecado. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo cambia para singular. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo que estamos buscando hacer cuando nosotros sabemos que hicimos una verá es que esa averá, que ese mal que nosotros hicimos, no le caiga a todo Israel. Y cuando hacemos algo bien, que no sea suficiente, que no sea solamente una recompensa para mí, sino sea para todo Israel. ¿Se entiende la idea? Muy importante, unir al pueblo judío. Eso se llama amor al pueblo. De que nosotros no queremos hacerle, Hasu Shalom, hacerle daño al pueblo judío. Que sea el pecado mío, pero que no sea del pueblo de Israel. Ahora, yo tengo que decirlo, porque tengo que decir la verdad. A mí me preocupa mucho, voy a decirlo de esta manera. A mí me preocupa mucho el maltrato a los anusim y el maltrato a las personas que vienen a retornar o a convertirse al judaísmo. Y le pido profundamente a Dios
que no cause que las personas que maltraten a los anusim sea un castigo para todo Israel. Haz shalom. Que los que estamos trabajando para hacer el retorno, que seamos todos nosotros una bendición para Israel. Pero que los que nos detienen, que no sean una maldición para todo Israel. Que nos dé tiempo para corregir esa situación y que permita que todos nosotros andemos en el camino del retorno y que no sea un castigo. Porque verdaderamente la Torá menciona muy profundamente el enojo divino cuando el pueblo judío no hace lo posible para unir al pueblo judío. ¿Sí? Entonces eso es una de las preocupaciones. Estoy un poquito, entré en mucho detalle sobre los otros. Pero lo encuentro interesante. Que dice el vidui de Maaser. Es un vidui muy interesante. Que le dice a Dios, yo hice tus mitzvot en servicio a ti. Y te pido que ayudes al pueblo judío de ser bendecido. Sumamente interesante. Y dice la Torá, Behalachta bidrachav, y anda en el camino de Dios, anda en el camino que Dios nos enseñó por medio de nuestro maestro Moshe. Qué interesante. En una palabra, toda la acción que nos está presentando la parashá es cómo transformar a una persona para que aprenda cómo ser como Dios. ¿Por qué? Porque entonces lo que ocurre es que los mitzvot se vuelven transformativos de la persona para enseñarle quién es Dios. Sin hacer los mitzvot, sin hacer los mandamientos, la persona no entiende quién es Dios. Entiende algunas ideas filosóficas, puede inventar algunos entendimientos, pero verdaderamente no entiende lo que es los mitzvot. Entonces, al hacer los mitzvot se vuelven un proyecto transformativo de la persona para guiarlo a un acercamiento muy profundo con Dios. Entonces, si no hace los mitzvot, puede hablar teoría y filosofía y algunas ideas, pero si no actúa en una forma física para hacer los mitzvot, entonces no tiene esa transformación y no recibe la bendición de halachta bidrachav y caminar en sus caminos. De halachta, holech quiere decir andar, quiere decir caminar, actuar, ¿ya? Y la palabra halachá viene de halachta, que es el camino, coger el camino de los mandamientos. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? No me digas mentira. No, Ok. sí. Bueno, y entonces la parashá va a entrar y empieza a describir la tojajá. La tojajá es, Moisés le dice al pueblo judío, lo que va a ocurrir, que puede ocurrir una maldición. Ahora, al igual, ojalá que puedan escuchar porque está conectado a lo que estábamos hablando anteriormente. La Torá nos dice que si seguimos los mandamientos divinos, que Dios nos va a dar una bendición. Pero también nos dice que si no seguimos los mandamientos divinos, que podemos, Haz Shalom, recibir una maldición. Y es sumamente importante esto. Lo encuentro tan interesante que se presenta de pronto unos movimientos religiosos por la red que supuestamente están representando judaísmo, pero verdaderamente no representan, no es judaísmo normal, son sectas pequeñas que de pronto se van a la red porque no tienen ninguna otra fuente para hacer eso y están tratando de buscar dinero de la gente que está necesitada de sus servicios. Entonces, se presentan un judaísmo muy dulce, tan dulce que yo creo que te da caries.
tiene tanta azúcar, que no admiten que la vida tiene dolores. No admiten que hay situaciones que uno sufre. Entonces, nos presentan un judaísmo a donde todo es alegre. Una vida judía absolutamente, la mejor comunidad más perfecta en el mundo son los judíos. Y entonces cuando viene el rabino Viñas y dice, espera un momento, el sumo rabino de Israel fue arrestado por soborno. Entonces, no puedes decir eso. ¿Cómo puedes decir eso? Señores, esa es la verdad. Hay rabinos en Brooklyn que han violado niños. Hay que decir la verdad. No se puede presentar una vida que es falsa. Todas las comunidades somos seres humanos, tenemos fallos, tenemos problemas. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de comunicar aquí? Que se está presentando un Dios con minúscula, que es un Dios falso. Y se está desarrollando mucho en las religiones para vender la religión, para que la gente se sienta muy acerca a la religión. Testimonios gloriosos, ay, me salvó tal cosa. Y ahora se está formando también el judaísmo, tan grandes testimonios. Pero señores, nosotros también hemos pasado por cosas terribles, que no hay respuesta para esas cosas terribles. Entonces, esta idea de la tojajá, de verdad, es una oportunidad para que nosotros entendamos que todo esto es producto de Dios. Por ejemplo, cada vez que uno está presentando sobre ideas de la Torá, viene alguien y dice, bueno, explícame entonces Auschwitz. Explícame entonces el Holocausto. Y la verdad es que es muy buena y muy correcta pregunta. Y la respuesta de una persona que verdaderamente entiende lo que es Dios es, yo no tengo respuesta ninguna para explicarlo. Yo no sé cómo explicarlo. Entonces la tojajá nos recuerda que el bien y el mal vienen de Dios. Y por cierto, déjame añadir una cosa. Las personas que están sufriendo del tojajá, esa sección de mandamientos, no le dan gracias a Dios por darle esos mandamientos, por darle esas maldiciones. Sufren esas maldiciones. Y están buscando una forma de tener alivio. Es interesante que hay una historia midrashica que dice que grandes rabinos estaban caminando por la destrucción, después de la destrucción del templo, y que Rabbi Akiva vio la destrucción, vio un animal salir de donde estaba el Nejal, donde estaba el sagrado templo. Y ahí, cuando lo vio, Rabbi Akiva dice, podemos darle gracias a Dios, porque vimos a este animal salir de entre donde estaba el sagrado templo. El rabino dice, ¿cómo tú puedes decir eso? Dice, mira, al igual que la Torá nos promete bendición, nos dice también que pueden venir maldiciones y castigos, y nos predice que esto va a ocurrir. Entonces, cuando ya vimos que esto ocurrió, ya sabemos que Dios es fiel a sus mandamientos, a lo que Él prometió. Y si fue fiel a darnos las maldiciones, también algún día va a ser fiel y nos va a dar la bendición. Pero señores, eso no quiere decir que Él estaba contento. Lo que quiere decir es que pudo mantener su fe mirando verdadero sufrimiento, a donde una tercera parte del pueblo judío fue destruido por los romanos. Todos los sabios de Israel fueron destruidos por los romanos. ¿Qué es lo que hizo Rabbi Akiva? Pudo mantener su fe mirando una destrucción terrible. Y eso es lo que nos sorprende, ¿no? En palabras, no se puede presentar aquí un Dios falso, a donde todo es una gloria y todo es lindísimo, porque ese no es Dios, ese es Mickey Mouse. Ese no es Dios. Pero óigame, eso es Mickey Mouse. Eso no es el paraíso, eso es Disney World. Por cierto, la corporación de Disney no me pagó nada para darle un anuncio a él. Pero eso no es verdadero, eso no es el Dios de Israel. El Dios de Israel es un Dios complejo. Es un Dios complejo. El judaísmo
no va a pintar un Dios falso como que todo está lindo. La vida nos ha causado mucho dolor. Piensa lo que es el holocausto, 6 millones de judíos, que verdaderamente probablemente fueron 7 millones de judíos, que fueron matados. 1 millón de niños. Hasta más. 1 millón de niños. 1 millón de niños judíos. ¿Cómo no vamos a decir la verdad? ¿Cómo no le vamos a decir a Dios, oye, ¿cómo yo puedo entender eso? Y es judío decirle cómo yo puedo entenderlo. Pues piénsenlo. Pero oíganme un momento. Oigan esta idea. Interesante que todas las culturas del mundo tienen la historia, tienen un cuento de el diluvio. Y todas las culturas tienen el diluvio, pero tienen diferentes razones por el diluvio. Interesante que los dioses falsos de los tiempos antiguos nunca tenían que explicar por qué ellos hacían los diluvios. Ellos hacen las cosas porque son dioses, les da la gana de hacerlo, lo hacen. ¿Verdad? A veces es porque se enojó con alguien. Pero interesante. O se enojó con otro dios para demostrarle. ¿Cómo se entiende esta cosa? ¿Verdad? Entonces, interesante que el único dios que rinde explicación por qué él hace el diluvio es el Dios de Israel. ¿Por qué el Dios de Israel le dice al pueblo judío por medio de Moisés, los profetas, le dice, ¿por qué trae esta destrucción? Porque el Dios de Israel siempre es justo. Y cuando viene un mal, siempre tiene que haber una razón por ese mal. Y el judío responde al mal, a un sufrimiento, y le dice, ¿cómo yo puedo interpretar esto? ¿Cuál es la justicia que tú estás haciendo? Entonces, como entendemos que siempre hay una justicia, entonces entendemos, tal vez tenemos que hacer algo para encaminar o coger otro camino. Pero no se crean que, por favor, no se crean que yo los estoy tratando de vender una panacea, una medicina que va a curar todo, un cura todo. El judaísmo no es un cura todo. El camino de la Torah no es un cura todo. Cuando uno retorna al judaísmo, cuando uno se convierte al judaísmo, no entra a la gloria donde todo está alegre y no hay ningún problema. ¿Cómo es? Todo perfecto. Exacto, no es todo perfecto. El camino de una persona que verdaderamente cree en el Dios de Israel a veces es difícil. Pero la diferencia es que tenemos entonces fe y unión con el pueblo de Israel a coger ese camino y a mantenernos, como hizo Rebbe Akiva. A decir, mira, en la cara, mirando aquí la dificultad, yo mantengo mi fe. Pero es algo que nosotros cogemos. ¿Se entiende? Ojalá que puedan entender lo que estoy diciendo. Porque yo no quiero, a mí me duele que se presente por la red un judaísmo que que es falso, que no es verdadero. Como si todo es una gloria entre los judíos y nunca hay problemas. Y entonces cada vez que hay un problema, todo el mundo se tiene que callar y no puede decir, aquí hay un problema. Porque entonces cuando dice que hay un problema, entonces hablaste la Shon Hara. Entonces, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo puedo llamarle a la gente la atención? ¿Y cómo puedo mejorar la situación? ¿Me entiendes? Si todo es un paraíso y todo está bien. Sí, ellos solo muestran a los judíos ricos y que todos viven bien y que tienen sus iglesias sinagogas. Interesante, ¿verdad? Ajá. Interesante, ¿verdad? Y tú sabes lo que me... Muestran eso. Buenísimo ejemplo. Buenísimo ejemplo. Muestran una vida como una perfección. ¿Sabes cuántos judíos pobres hay con enfermedades y con problemas? Muchísimos. Muchísimos. Ayer conocí Pobre. No es pobre, pero pues lo tiene todo, pero tiene un cáncer que... ¿Ya? Entonces, una persona que verdaderamente conoce al Dios de Israel, no solamente conoce las bendiciones del Dios de Israel, también conocemos la tojajá, esto que se presenta en la parashá de esta semana, los avisos de cosas horribles que van a ocurrir y que ya mirando ahora, retrospectivamente, sabemos que se dieron. Sabemos que se dieron.
Lo vimos en los campos de concentración, lo vimos en las cámaras de tortura de la Inquisición, lo vimos en las cruzadas. Nosotros sabemos lo que es eso. Entonces, déjame añadir una cosa, que esto no es solamente cosa horrible para el pueblo judío, pero Ruanda, la esclavitud, el tráfico de esclavitud de los africanos en todo el Nuevo Mundo, eso fue una tragedia, genocidio humano, una tragedia podrida de la humanidad. Lo que ocurrió en Camboya, todas las cosas que han ocurrido son cosas que en serio uno dice, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Sí? Entonces, una persona que verdaderamente tiene fe, en mi humilde opinión, no es una persona que tapa el sol con un dedo. Dice, no, aquí hay dificultades, la vida tiene sufrimiento. Y interesante que mientras lo estoy contando, pensando en mi mente, en la boda judía, debajo de la jupa, en el momento más alegre de esa persona, se rompe un vidrio. ¿Para qué se rompe el vidrio? Para recordar la destrucción del templo. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo en la vida es dulce. También hay que acordarse que en la vida hay cosas, hay problemas. ¿Ya? Yo creo que las personas que, bueno, han vivido su vida y no han tenido ningún problema ni ningún inconveniente, bendito sea Dios. Pero, señor, nunca he conocido a ninguno así. El creador. Pero, eso no es verdad. ¿Me sí, entiendes? no es verdad, pero hay gente que ha tenido mejores situaciones que otras. Pero nada es perfecto, o sea. Exactamente. Entonces la tojajá nos recuerda que van a haber momentos difíciles, pero entonces nos recuerda que Dios nunca nos va a abandonar. No, eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que eso hace? Que eso le da la fuerza a una persona pasar por la dificultad, manteniendo su fe que Dios no lo va a abandonar. Una persona que pueda sugerir esta idea débil cristiana de que las cosas malas que ocurren son porque el diablo, porque Satanás, que esto son las cosas del mundo. Esas son personas que no creen en el mismo Dios que el pueblo judío. Uno no puede decir que alguien es Dios si no tiene poder absoluto. Una palabra, la única forma que puede algo ser Dios es que tiene poder absoluto. Eso es the job description, eso es lo que es el contrato de Dios. Entonces, para el bien es el Dios y para el mal es el Dios. Nada ocurre sin Él. Ahora no se recuerda. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para encaminar esta bendición y tratar de evitar cualquiera una de esas situaciones. Pero uno tiene que hacer todo lo posible para mantener una fe de que algún día va a venir un alivio. ¿Sí lo que estoy diciendo? ¿No? Verdaderamente, entonces, a mí me parece que se está promoviendo un pensamiento que verdaderamente no es muy maduro. Una persona, una pareja que yo estaba dándole consejería matrimonial, y verdaderamente, cada vez que yo hablaba con ella, con esta pareja, con ambos lados de la pareja, lo que salía a la luz era la realidad de su matrimonio y lo que ellos se imaginaban que iba a ser el matrimonio. Y entonces estaban enojados con que la realidad no se parecía a lo que ellos imaginaban que iba a parecer. Porque lo que se imaginaban era que todo iba a estar muy bien. Era un paraíso el matrimonio. Pero la realidad son dos diferentes cosas. Entonces es muy importante entender eso. Otra forma poética de decirlo, que todas las rosas tienen espinas. No puede ser. Luz de Israel.